Tras visitar parte de la Patagonia argentina, cruzamos la frontera con Chile para visitar la isla de Chiloé, en la región de los lagos. Dividimos nuestra estancia en la isla en dos. Los primeros días nos quedamos en Castro, desde donde visitamos Dalcahué y el Parque Nacional Chiloé. Y también nos alojamos unos días en Ancud, desde donde visitamos las pingüineras de Puñihuil. Primera vez viendo pingüinos en libertad. Y probamos el curanda. Os lo enseño. Buenos días, mis queridos panas. No os hacéis a la idea de lo feliz que soy de poder estar grabando con esta cámara. Cuando estábamos en el sur de Argentina se me rompió la cámara, dejó de funcionar la pantalla. Intenté arreglarla y después de unas semanas me rendí y empecé a buscar cámaras en Facebook Marketplace y encontré esta en Puerto Montt, en Chile, que es donde ayer hicimos escala con los buses, y compré esta cámara, mi nuevo bebé. Estoy muy feliz. Ahora estamos en Castro. Bueno, ayer empezamos el trayecto en bus a las 7:30 de la mañana y llegamos a las 12 de la noche a esta casa. Y bueno, os voy a enseñar la habitación. Ahí está la cama, tenemos por aquí el suelo desastroso y vemos el mar. A ver qué tiene Mario para nosotros, para desayunar. La cosa es que a Chile no se puede entrar comida desde Argentina. Ayer comimos bien poco y llegamos por la noche y ya estaba todo cerrado. Así que estábamos muertos de hambre y Mario ha comprado el desayuno. Oh, ¿cómo no? Mario con un gato. No sé qué es esto. Esto no tengo ni idea. Pero hay una muffin. Estoy feliz. Una empanada de carne. Ok, ¿esto qué es? Un muffin de chocolate. Berlina. Y un roll de sushi de chilenos. Terminamos el peculiar desayuno y salimos de casa, pero antes os enseño el baño. ¿Puedes meterte en la bañera, por favor? Sí, claro. Es para chilenas pequeñas. ¿Cómo te has duchado? Así o así o así. Ya estamos explorando la ciudad, a ver dónde aparecemos en unos minutos. Chiloé es famosa por sus iglesias de madera, las cuales son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas iglesias fueron construidas por los misioneros jesuitas y franciscanos en los siglos XVII y XVIII y son un ejemplo único de la fusión entre la arquitectura europea y las técnicas constructivas locales. En todas las ciudades sudamericanas, de verdad, que hay unas letras donde pone el nombre de la ciudad para que no se te olvide de dónde estás. Ahora estamos en Castro, en la isla de Chiloé, en Chile. Vamos a pasar aquí algunos días y otros días en Ancud. Desde Castro se pueden visitar muchas cosas, pero en Castro en sí no hay mucho. Entonces, tenemos ahora aquí unas horitas y vamos a ver lo que es el centro de la ciudad, que creo que ya hemos visto casi todo. Por la tarde vamos a ir a Dalcahué, que es otra ciudad de la isla, otro pueblito, y mañana vamos a ir al Parque Nacional y para eso se va a Cucao, pero eso os lo vamos a enseñar mañana. De momento estamos en Castro. Hemos estado hablando con un local, con un chico de Castro. Me ha estado dando datos interesantes para contaros. Uno de ellos es que Castro es la tercera ciudad más antigua de todo Chile. Además, Chile es muy joven, Chile como país tiene 200 años, pero la ciudad existe de antes de que existiese Chile como país y tiene 500 años. Hemos venido a la feria artesanal y aquí hay un árbol de Navidad al estilo de Chiloé con todas las cositas que venden en el... Mira, estos gorritos son muy típicos en las ferias. Esto está lleno de jerseys super guays. Aquí tenemos ceviche para probar y salmón con una cosa que no me acuerdo cómo se llama, pero que es como una pasta de patata. Mario va a probar ceviche por primera vez. Sí, me gusta. Rico ceviche. Se puede notar que nos ha encantado. Estaba de locos. 10 out of 10. 12. 12 de 10. Y con esta vista.
Otra vez las míticas letras para no perderse. Buenas tardes desde Castro. Estamos yendo a la estación de buses para tomar un bus a Dalcahué. Así que a ver qué tiene Dalcahué para enseñarnos. Ha sido perfect timing. Hemos llegado a la estación y había un bus que salía en un minuto. Hemos llegado a Dalcahué y como buena ciudad o pueblo sudamericano tiene las letras. De momento es muy lindo, muy bonito. Hemos ya dado una vuelta por el pueblo, que es bastante chiquitito, y hemos llegado a un sitio a comer porque Mario quería comer salmón, porque esta mañana hemos comido salmón y estaba muy rico. Aquí les va mucho el marisco, lógicamente estamos en la costa, así que si os gusta el marisco esto será vuestro paraíso, pero nosotros no somos personas marisqueras, entonces yo me he pedido un sándwich. Y Mario salmón. El salmón sí me gusta, pero es que hoy hemos comido salmón y ceviche, que por cierto estaban de locos. La verdad que tiene buenísima pinta. Y lo de Mario también, tiene un mazo de salmón. Que aproveche, mi amor. Ahí hemos comido en el Palafito La Navajuela. Según la señora que hay dentro, es el palafito más alto de toda la isla de Chiloé. Un palafito es una de estas casas que están construidas como en alto. O sea, aquí hay precipicio. Hola señores, buenos días, nuevo día. Hoy hemos venido al Parque Nacional. Para venir hay que ir hasta Cucao. Hemos ido en bus desde Castro. Hemos pagado 10.000 pesos chilenos, que son como 12 euros o algo así a día de hoy. Y en esos 10.000 pesos te incluye la ida, la vuelta y luego también la ida y la vuelta al Muelle de las Almas, que es lo que estamos haciendo ahora. Y está lleno de tábanos muy grandes. Después volvemos al Parque Nacional como a la entrada y tenemos otras 3 horas ahí para ver el Parque Nacional. Hemos llegado como hace 40 minutos así y de repente se ha formado esta cola que flipas y cuando estábamos aquí no había nadie. Así que venid pronto por la mañana. Chicos, ya hemos acabado nuestro tiempo en el Muelle de las Almas y es un sitio para hacerse una foto. Pero bueno, es un sitio bonito, hemos estado ahí, hemos conocido a 2 personas, hemos hecho amigos. Estamos aquí haciendo tiempo en el bus hasta que salga para ir al Parque Nacional. Bueno, os pongo por aquí un par de fotos bonitas en el Muelle de las Almas. Pequeña pausa para comer. Aquí les van las empanadas fritas, no lo entiendo por qué. Ala, pegan bocado y se lleva media empanada. Casi se me cae la cámara nueva. Recordarles que no se puede fumar, que no pueden botar basura. Lo ves en el mapa y parece más grande, pero el sendero empieza ahí y acaba. Ya voy. Y acaba ahí. Que sí, la vista está bien, pero no sé. O sea que al final de Parque Nacional, Naturaleza y no sé qué, como que no disfrutas tanto, yo creo. Hemos llegado a un mirador. La vista mola bastante. Hicimos 2 amigos en el Parque Nacional y volvimos con ellos en coche a Castro en vez de con el bus. Así que pudimos parar en este cementerio tan cookie de camino de vuelta. Después del Parque Nacional hemos ido corriendo a la estación de buses para intentar tomar el bus, pero estaban llenos y el único bus que había con hueco era el de las 10:40 de la noche. Así que hemos vuelto a nuestro Airbnb, la señora ha sido majísima y nos ha dejado quedarnos aquí. Y ahora son las 20:21 y
estamos empezando a mover el pandero para ir al bus y vamos a ir a Ancud, que es otra parte de Chiloé, que está en el norte. Nos vemos en Ancud. Ya estamos en el bus, resulta que es solo una hora, esperábamos que fuesen 2, así que genial. Y los buses de Chile son fantásticos y os lo voy a enseñar. El primero. Yes. Para las piernas. A las piernas. Y segundo. Y tienen cortinas que te separan del vecino, cortinas para todas las ventanas y además, como estamos en primera fila, si fuese de día, aquí tendríamos una vista bastante guay, panorámica, todo eso de la isla, pero bueno, vamos de noche, así que nada. Y son súper espaciosos. Nos vemos en Ancud. Buenos días desde Ancud. Hoy vamos a ir a ver a los pingüinos, pero aunque aquí sea verano, hace un frío de locos. Así que el outfit de hoy incluye leggings, una camiseta de manga larga de lana merino, un jersey, braga de cuello, forro polar y la chaqueta que se hace muy pequeñita. ¿Lista para ver pingüinos? ¿Vamos a ver pingüinos? Sí. Comprando la comida, primero unas empanaditas antes de ir a ver pingüinos. Vamos. Ñam. Fuimos a las pingüineras de Puñihuil, un conjunto de islas ubicadas aproximadamente a 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Ancud, y vimos pingüinos de Humboldt y pingüinos de Magallanes. Tenemos que subir a este coso y luego nos llevan desde aquí hasta el barco. Ok, adelante. Vamos, hijo. Gracias. Hacia atrás, por favor. Aquí, ven. Es mi primera vez viendo pingüinos en libertad. Nos movemos. Adiós. Estos dos islotes antes eran uno solo, pero en el 60 hubo un terremoto enorme y se separó en dos. Y nació esa piedra de ahí, que la llaman la piedra del oso, y algunos dicen que parece un perfil o una mano. Y ahí arriba están los nidos de los pingüinos. Ya hemos visto a los pingüinitos, la verdad que muy guay, pero roza la frontera con la explotación turística. O sea, porque te subes a la lancha, te dicen que son 40 minutos, pero vas, estás literal 10 en el agua viendo los pingüinos y te devuelven. La cosa cuesta, con transporte y todo, 20.000 pesos, que a día de hoy son como unos 25 euros. Si vienes con tu propio coche, 9.000 pesos solo el paseo en barco, que son como 12 euros. Pero sí, cuando han dicho como, bueno, espero que os haya gustado, ha sido como... ¿Ya acaba? Un pingüino española. Un pingüino loco. Carla está loca. Siguiente parada del tour, nos han parado en una cafetería, seguro que porque se llevan comisión. Pero tiene este pedazo de mirador. Ya estamos de vuelta en Ancud después del tour de los pingüinos y ahora voy a explorar el mercado municipal que está aquí. Mario pasa de mercaditos ya, así que ando yo sola
y veamos qué hay. Se parece de momento mucho al de Castro. Hoy por la tarde hemos decidido venir al Fuerte de San Antonio porque hemos leído en internet que estaba muy bien, es gratis y estaba cerca del Airbnb. Así que aquí estamos. Mucha puesta de sol no creo que vaya a haber porque está todo nublado, pero aquí andamos. ¿Dónde está el sol? Pero es un sitio bonito. Ahora os lo enseño. Ha habido un pequeño cambio de planes porque no hay puesta de sol, no hay sol. Y estamos paseando por Ancud, que es una ciudad bastante fantasma, he de decir, porque es un sábado por la noche y no hay ni un alma. Pero es bastante cookie, ¿no? Las casitas. Buenos días, o buenas tardes, ya son casi las 3. Hoy vamos a probar el curanto. Hay un pequeño problema y es que ni a Mario ni a mí nos gusta el marisco, pero es una de las cosas típicas de Chiloé, así que lo vamos a probar. De momento estamos con una picada y hemos probado algas, se me ha olvidado el nombre pero lo escribo en pantalla. Unas algas típicas de la isla que la gente se come, así que parecen un poco jengibre o gelatina, pero más salado. Bueno, esto no es lo que esperaba, pero me han traído milcao y otra cosa que son como pastas de patata y bastantes carnes diferentes, y me ha dicho que falta una parte. La verdad es que tenía expectativas bastante bajas y está bastante bueno. Y ahora viene el marisco. Veamos. Estos son los mariscos. Ok. Y este es el caldillo. Y esa es una papa chilota. Ok, gracias. Esto era más lo que estaba esperando. O sea, por un lado viene la carne y por el otro viene esto. Ok. Sí. Ahora de esta blanca. No. Y ahora voy a probar la salsita. La salsa está bien. El marisco no es lo mío. Pero oye, si venís, probadlo. No está tan malo como esperábamos. La mezcla de carne, pescado, marisco, sopa, patata, no sé, me parece demasiado. Yo no me encuentro muy fit ahora mismo. Vamos a ir paseando a la estación de bus para comprar los tickets para ir mañana a Puerto Varas. Después de comer hemos ido a comprar los tickets para mañana, que ya los tenemos, y ahora hemos venido a este mirador. Acabamos de recoger sushi que tiene pintón y vamos a ver vídeos sobre qué ver en Perú y en Ecuador. Jejeje. Buenos días. Dentro de como 1 hora y media tenemos el bus a Puerto Varas, así que primero toca hacer la mochila. Y con esto termina nuestra estancia en Chiloé. De ahí tomamos un bus a Puerto Varas, desde donde visitamos el volcán Osorno y nos alojamos en el mejor hostal en el que hemos estado en nuestras vidas. Y mira que estaban muchos, pero... Es perfecto. Pero eso es el próximo vídeo. Nos vemos la semana que viene.